Hola, buenos días, soy Alberto. Bienvenidos otro día más a una nueva entrega de este programa Coruña en línea. Hoy os venimos a dejar un entrenamiento con banda elástica, con goma. Como siempre os decimos, intentad combinar estos vídeos, realizar primero un poquito de trabajo de calentamiento, tenéis vídeos dedicados al tema. Y yo ya me voy a poner directamente al trabajo, a enseñaros un bloque de ejercicios que podéis trabajar en casa con este material, con las gomas. Ya sabéis, si no tenéis gomas, que puede ser, aunque es un material bastante normal tenerlo ahora mismo para todo el mundo, podéis utilizar también pues, cualquier tipo, una media que no le tengáis mucha pena de utilizarla, o unos panties de una niña, de lo que queráis, ¿vale? Se puede utilizar cualquier tipo de material elástico y que dé de sí. Bueno, pues sin más, vamos allá al trabajo. Vamos a empezar haciendo 10 sentadillas para calentar. Tenéis la goma agarrada en tensión a esta distancia más o menos y vamos a inspirar al bajar abriendo y soplar al subir. Venga, 12. Recordad la espalda recta, las rodillas siempre hacia la punta del pie, que no se cierren, que no bajen más cerradas. Eso. Y hacemos tensión abriendo con los brazos. Espalda muy recta, talones pegados al suelo. Venga, 3 más, 2 más, 1 y 0. Vale. Antes de ponernos a trabajar más duro, vamos a hacer un poquito de movilidad de hombro, ¿vale? Vamos a llevarlos atrás con la goma y adelante, ¿vale? Inspiro cuando subo el hombro, soplo al bajarlo y lo mismo a la vuelta. Inspiro, soplo, inspiro al subir y soplo al bajar, ¿vale? Vamos allá, 5 más, 4, 3 más, 2, 1 más y 0. Soltar brazos. Vale, venga, vamos a hacer un poquito de apertura, ¿vale? La tenemos ahí de frente y vamos a abrir en cruz. Intentamos estirar con el brazo estirado, pegar la goma a nuestro pecho. Vale, abrimos de todo. Siempre inspiro, al cerrar soplo al abrir. Venga, vamos allá. 4 más. 3. 2 más. 1 más. Y 0. Perfecto. Soltamos un poquito brazos y ahora vamos a situar la goma por encima de la cabeza, ¿vale? Estiramos los brazos y la misma distancia, que haya tensión, un poquito de tensión, ya esta distancia entre mano y mano, más o menos manos a altura de hombros, respiramos hondo y soplamos, ¿vale? La bajamos en cruz, tiene que quedar a la altura de nuestras escápulas la goma, ¿vale? Controlad en casa la tensión de la goma que tenéis, ¿vale? Si es una goma más dura, pues tendréis que separar un poquito más manos, tener una posición inicial un poquito más abierta. Si es blanda como esta, pues podéis trabajar con ella un poquito más cerrada incluso, ¿vale? Si os llega la fuerza, inspiráis, ya os digo, siempre con mano cerrada y sopláis abriendo. Venga, vamos a hacer 3 más, 2. Es normal que tiemble, 1 más. Es normal que tiemble el cuerpo cuando estamos en la posición de apertura máxima. Con eso es con lo que estamos trabajando, ¿vale? Con la inestabilidad que nos da la goma ahí. Vamos a ponerla debajo de un pie y agarramos la goma en tensión con nuestra mano
en el muslo contrario, ¿vale? Con la mano contraria en el muslo del pie que pisa la goma, ¿vale? Desde ahí respiramos hondo y soplamos, ¿vale? Tirones, trabajamos ahí hombro y musculatura de la parte alta de la espalda. Inspiramos, soplamos. Venga. Hacemos 12, 15 repeticiones. Venga, 6 más. 5, 4. Brazo estirado, ¿vale? No dobléis codo. Intentamos no doblar codo para que trabaje hombro y espalda. Si doblamos el brazo, ya no estamos trabajando lo mismo. Y 0. Vale. 12 repeticiones a un pie. Cambiaríamos al otro. Piernas separadas. Mano en el muslo contrario. Inspiro y soplo. Tirón largo. Os digo lo mismo que antes, controlar la tensión de vuestra goma y trabajar. Intentamos llegar a la última repetición con el músculo fatigado, ¿vale? Si tienen que ser 10 en vez de 12 repeticiones, pues tampoco pasa nada, pero justo llegamos al límite de fatiga del músculo que estamos trabajando. Venga, vamos allá. 4 más. 3. 2. 1 más. Y 0. Vale, perfecto. Soltáis goma, soltamos un poquito brazos. Y ahora vais a trabajar con esta distancia de separación entre mano y mano, con la goma a la espalda. Y lo que vamos a hacer son tirones de apertura, ¿vale? Inspiro y soplo. 10 o 12 tirones ahí abriendo, ¿vale? Vamos allá. 5 más. 4. 1 más y 0. Muy bien, vamos a dejar descansar brazos y tronco y vamos a hacer un ejercicio de gemelo, ¿vale? Fijaros, los pies bastante cerquita uno de otro, pisad con la parte delantera, ¿vale? Como nos vamos a poner de puntillas, tened la goma pisada por la parte delantera del pie. Y agarramos la goma a la altura de nuestros tobillos, ¿vale? Desde ahí subimos. Va a estar la goma en mucha tensión, ¿vale? Pero es lo que nos interesa. Ahora solo trabajan las piernas, ¿vale? Vamos a hacer 20 impulsos de puntillas. En este caso no balanceamos, no levantamos la punta previamente para que no nos escape la goma. Solo la contracción de gemelo, solo la puntilla. Venga, puntillas. Tiramos 10, 12 más. Venga, 20, 25 repeticiones. Trabajamos ahí con mucha tensión en la goma. Vamos. 7, 6, 4, 3 más. 2, 1 y 0. Venga, vamos a quedarnos 10 segundos ahí en isométrico. Si sois capaces de mantener el equilibrio ahí. Mantenemos 4, 3, 2, 1 más. Vale, soltamos. Soltamos piernas. Fijaros, volvemos a brazo. Tenemos pisado debajo de un pie. La goma bastante suelta. Dais un pasito adelante, estáis ligeramente inclinados, el brazo estirado. Y al lado del cuerpo, ¿vale? No tengáis el brazo aquí delante, siempre tenedlo en el lateral del cuerpo. Desde ahí inspiramos y soplamos. Repeticiones de bíceps, ¿vale? Respiro, soplo, respiro, soplo. Trabajamos con la intensidad de la goma, que siempre nos permita llegar con la mano al hombro. Si vemos que nos quedamos a medio recorrido, nada, soltamos un poquito de goma para que nos permita trabajar
el movimiento completo, ¿vale? Respiro, soplo, respiro, soplo, venga. 4 o 5 más, 12 repeticiones por brazo, 2, 1 más y 0. Perfecto, soltáis y cambiamos al otro lado. Vale, un pasito adelante, posición cómoda, brazo en el lateral del cuerpo y desde posición de brazo totalmente estirado hasta mano al hombro. 12 repeticiones, 6 últimas, vamos. Doblamos, estiramos el brazo, el codo está en el costado, no lo movemos, no lo separamos del cuerpo, ¿vale? Doblo, estiro, codo, nada más. Venga, una más y cero. Vale. Soltamos un poquito y ahora vamos a meter la goma debajo de los dos pies, como estábamos antes. Agarráis con las dos manos la goma. Y lo que vamos a trabajar ahora es trapecio, ¿vale? Tenemos que llevar la goma a la altura de nuestra barbilla y los codos siempre súper altos, ¿vale? Tenemos que terminar en esta posición. Inspiro, soplo. Trapecio, objetivo, codos muy altos, ¿vale? Inspiro, soplo. Venga, vamos, 8 más. 5, venga, bien duro arriba. 4. 2 más. 1 más. Y 0. Vale. Soltamos brazos. Tenemos la goma debajo de los pies. Las piernas muy separadas, bastante separadas. Más apertura que la altura de los hombros. Tensión como en el ejercicio de gemelos. Vamos a tener la tensión, vamos a agarrar la goma desde los tobillos. Ahí ya hay tensión. Estiramos el tronco. Nos vamos a quedar con la goma muy tirante, pues es lo que nos interesa. Punta de los pies un poquito en diagonal y vamos a hacer 5 rebotes de sentadilla cada vez que bajamos, ¿vale? Venga, vamos allá. Inspiro siempre abajo mientras hago los 5 rebotes. 3, 4, 5 y soplo al subir. Estiro de todo las rodillas y aprieto el glúteo, ¿vale? En la subida. Inspiro, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vale, venga, vamos allá. Vamos a hacer 6 veces esto. Venga, 2 más. 1, 2, 3, 4, 5. Estiro y aprieto glúteo. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, vamos con una más. 1, 2, 3, la espalda muy recta, no la agacháis. 5 y sopláis. Perfecto, soltamos. Y vamos a trabajar ahora un poquito con la goma detrás de la espalda, ¿vale? Desde esa posición, la tenéis ahí, detrás de los omóplatos. Pasa por la altura de vuestro hombro y desde ahí respiráis y sopláis. Importante, mucha tensión ya desde las axilas, ¿vale? Tenéis agarrado ahí la goma fuerte desde axilas. Inspiro y soplo. Inspiro, soplo. Venga, vamos allá. Siete más. 6, 5, 4 más. Venga, mantenemos. 3, 2 más.
1 y 0. Vale. Volvemos con la goma debajo de los pies. Venga. No están muy separadas las piernas, ¿vale? Un poquito de separación entre pies, pero no mucho. Cruzamos la goma en X y nos estiramos, ¿vale? Ahora vamos a intentar mantener el equilibrio y abrir. No, tampoco es un ejercicio exigente de equilibrio porque podéis apoyar la punta del pie cuando se cierra, ¿vale? Vamos a trabajar abducciones de pierna. Venga, la abrimos. Podemos hacer 12, 15 repeticiones por pierna. Venga, vamos 6 más. Recordad siempre soplar cuando hacéis el esfuerzo, cuando abrís. Soplo y respiro cuando cierro. Venga, vamos allá. 3, 2, 1 más. Bien, 0. Glúteo mediano, perdón, no tenéis que cambiaros de posición, quedaros en la misma. Eso. Venga. Y volveríamos. Lo mismo con la otra pierna. Inspiro y soplo. 10. Venga. 9. 8. Fuerte. 7. 6. 5. 4 más. Venga, trabajamos ahí el glúteo. 2. 1 más. Y 0. Vale. Soltáis ahí un poquito. Venga, ya nos queda poco. Un par de ejercicios nada más. Empezamos con el tríceps. Podéis pisar con los dos pies, ¿vale? La goma. Lo que tenéis es que pasarla a la parte de atrás de vuestra espalda, ¿vale? La mano está, os voy a enseñar, pongo lateral para enseñaros, tras nuca y el codo apunta al techo. No dejamos que el codo baje, ¿vale? Siempre apuntando al techo. Desde ahí inspiramos y soplamos. Inspiro, soplo. Venga, 12 repeticiones. Si a alguien le cuesta mantener la posición del codo, le va bajando, puede utilizar esta mano para aguantarlo también, ¿vale? Es más cómodo hacerlo sin la mano delante, pero si os cuesta mantener esa posición, ya sabéis, aguantáis del codo. Lo que sí que me importa mucho es que estiréis de todo el codo, ¿vale? Este ejercicio se llama patada de tríceps. Aunque se haga con el brazo, deberíamos hacer el tirón seco, ¿vale? Fuerte. Venga, 2 más. 1 más. Y 0. Muy bien. Y cambiaríamos a la otra mano. Vale. Volvemos a pasar la goma atrás. Siempre partimos con la mano muy abajo, en la nuca. Vale. Ese codo apuntando al techo y ahora respiramos, soplamos. Bloqueo el codo. Lo estiro de todo arriba. Venga, vamos. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Soltáis. Venga, perfecto. Y vamos a hacer el bonus de sentadilla. Venga, vamos con la última sentadilla ahí, que va a ser una sentadilla clásica con tensión. Separamos piernas a la posición de sentadilla normal, ¿vale? Pies a la altura de los hombros, agarro a la altura de los tobillos, recordad, mucha tensión ahí, ¿vale? Subimos. Y ahora trabajamos con la espalda recta, que solo trabajen nuestros muslos, ¿vale? Venga, vamos a hacer 15 y un tirón. Las últimas de despedida, venga. Inspiramos, soplamos. Venga, 10 más.
13, vamos. 14 y la última, 15. Vamos, la propina. Hacemos una sentadilla isométrica y nos mantenemos 10 segunditos ahí. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más. Vale, soltáis piernas. Bueno, espero que os haya valido este trabajo para hacer un poquito más, sobre todo de cara a trabajar de cintura para arriba, de tronco. De todas formas, también os quiero aconsejar que si tenéis este tipo de material en casa, podéis trabajar como un punto de apoyo también. Siempre que tengáis una manilla a la altura del pecho, podéis trabajar tirones al pecho. Vale, engancháis la goma a la manilla, trabajáis tirones al pecho. Si tenéis un enganche alto, podéis trabajar tríceps tirando abajo. Podemos trabajar hombro con el brazo estirado. Ya sabéis, algunos ya tenéis tablas para saber hacer este tipo de ejercicios. Si tenéis un enganche bajo, que se lo tiene todo el mundo, porque debajo del asiento, o sea, en la pata de un sofá o en cualquier sitio podríais hacerlo, pues os sentáis y podéis trabajar un poquito pecho y dorsal. Ya sabéis, utilizar el material que tenéis y trabajad mucho estos días, ¿vale? Venga, sin más, se despide Alberto como siempre. Un beso y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.